Bueno, chicos, pues vamos ya a finiquitar todo el tema este de las presentaciones de los trabajos. La semana pasada tuvimos dos clases en las que en Zoom, pues varios de vuestros compañeros presentaron los trabajos que habían hecho. En total fueron 8 presentaciones, pero un par de ellas presentaban el mismo trabajo, por lo que como tal, de los 11 temas que había, se presentaron 6. Así que hay 5 temas que han quedado sin presentar y tampoco quería dejar pasar la oportunidad de que si alguno de vosotros tenía la curiosidad o la inquietud de saber de qué iban todos los temas, pues se quedará con las ganas de conocer los otros 5 temas. Entonces es lo que vamos a hacer ahora. Os voy a hacer yo una aproximación súper resumida a cada uno de esos 5 temas que quedaban. Si recordáis, pues el tiempo de presentación para cada tema era de unos 5 minutos. Entonces voy a intentar limitarme a eso, incluso a menos, para cada uno de estos 5 temas que quedan, ¿vale? Y por lo menos que os suene de algo el conjunto de todos estos temas que habéis trabajado vosotros como trabajo de investigación. Vale, el primero que quedaba sin cubrir era el tema que llamamos los albores de la física atómica. En realidad este tema iba muy, muy unido al de los modelos atómicos, eh, que ese sí que se presentó. Quizá ese tema era visto desde un punto de vista teórico, el cómo va avanzando la física atómica a nivel teórico, y en este sería más a nivel práctico, es decir, cómo se hacen los distintos descubrimientos. Entonces, básicamente, en este tema lo que había que analizar era 3 grandes descubrimientos: el descubrimiento del electrón, el descubrimiento del protón y el descubrimiento del neutrón. El descubrimiento del electrón, que es el que tenéis ahí ahora mismo en pantalla, se debe a Thomson, que es este señor que está ahí abajo, y este es de finales del siglo XIX, principios del XX. Pues estaríamos hablando entre 1890 y tantos, 1900. Gana el premio Nobel por el descubrimiento y básicamente lo que hace es, en un tubo de rayos catódicos, como lo conocemos hoy en día, que es esto de aquí, básicamente es un tubo de cristal lleno de un gas, bueno, ahí pone aire, pero era un gas a baja presión, a muy baja presión. Es decir, prácticamente se hace el vacío y se llena de un gas. Y entonces al conectarlo, digamos, a una pila, para entenderlo nosotros, pues lo conectamos a una pila, lo conectamos a un generador eléctrico, de forma que los dos extremos metálicos que hay en cada lado del tubo, pues están sometidos a una gran diferencia de potencial, como hemos visto en el tema de electricidad. ¿Qué ocurre? Pues que Thomson lo que observa es que empieza a ver como una especie de resplandor verde que va desde el cátodo hasta el ánodo, desde un extremo del tubo hasta el otro extremo. Por eso lo llamó rayos catódicos, porque salían del cátodo y iban hacia el ánodo. Entonces, bueno, pues luego él fue capaz de, estudiando esos rayos, pues ver que estaban conformados por partículas negativas que él denominó electrones, ¿vale? Iban desde la parte negativa hasta la parte positiva. Y bueno, luego con este descubrimiento él desarrolla su propio modelo atómico, el modelo de Thomson, que es el modelo del pastel también conocido. ¿Vale? Esta sería la primera que se descubre. La siguiente que se descubre sería el protón, que, bueno, pues es un poquito más complicado y en el fondo está basado en lo mismo que el descubrimiento del electrón. Aquí tendríamos dos partes. Por un lado, Goldstein, que incluso antes de que Thomson ya haya descubierto el electrón, pues descubre otro tipo de rayos. Los de Thomson eran los rayos catódicos, que eran, pues también veían una especie de resplandor verdoso. Pues este descubre otros rayos que van al revés, también en el tubo de rayos catódicos. Es decir, él lo que se da cuenta es de que a la vez que están apareciendo esos rayos catódicos,
hay otros rayos más tenues que van desde el ánodo hasta el cátodo. Y bueno, pues él lo llama, dependiendo del tipo de gas que hay adentro, también os digo. Entonces él los llama rayos canales y él piensa que deben estar hechos de carga positiva. Entonces, bueno, lo que pasa es que a este no, no se le hace mucho caso y no es hasta que llega Rutherford, pues casi que 20, 30 años después de estos primeros experimentos, cuando con sus propios experimentos, sabéis el experimento de la lámina de oro, todo esto que os hemos contado en tercero o cuarto de la ESO, pues incluso después él siguió haciendo experimentos, porque los experimentos de Rutherford que le llevan a su modelo son pues entre 1905 y 1910, pero y con esos experimentos él establece el modelo atómico de Rutherford, pero posteriormente él sigue haciendo experimentos y ya en torno a 1918 es capaz de, con otro experimento bombardeando también con partículas alfa, pues con nitrógeno e hidrógeno, pues él es capaz de detectar unas partículas que tenían que estar hechas solo de carga positiva. Y ya andaba él detrás de ellas y, y logra pues, demostrar que esas partículas estaban hechas de protones. Le ponen ese nombre y que era una partícula de carga positiva simple, ¿vale? Que es lo que él predecía que tenía que haber en el núcleo atómico. La razón también por la cual aquí en los rayos canales de Goldstein todavía no se le atribuye el mérito del descubrimiento, sino un precursor, es porque lo que él detecta no eran protones como tal, aunque ahí venga así en el dibujo, sino que eran iones positivos, pero no fue capaz de particularizar el protón. Vale, y el tercer descubrimiento se debe a este señor de aquí, que es Chadwick, aún posterior, en torno a 1930, es el descubrimiento del neutrón, que igual, pues andaban detrás de él, porque en este caso la teoría iba incluso por delante de los experimentos, pues el modelo atómico ya se veía que en el núcleo, además de protones, tenía que haber algo neutro, y bueno, pues este Chadwick, que además había trabajado con Rutherford, pues andaba detrás de ello. Y de hecho, fijaos cómo se entrecruza la historia, porque él lo que hace es utilizar un experimento que hizo Irene Curie, la hija de Madame Curie, que también se dedicó a la ciencia y también ganó el premio Nobel igual que su madre. Pues él coge un experimento que había hecho Irene Curie junto con su marido, y reproduciendo el experimento y mejorándolo un poquito es cuando logra detectar como tal los neutrones. ¿Vale? En uno de los trabajos que habéis hecho sobre este tema está muy bien, porque a partir de aquí desarrolláis las aplicaciones pues de protones, neutrones, electrones, aplicaciones prácticas. Entonces, en ese trabajo se desdobla, perdón, como en dos grandes aplicaciones. Quizá aplicaciones de uso militar, donde entraría pues la famosa bomba de Hiroshima, Nagasaki, el proyecto Manhattan, donde fue fundamental precisamente el descubrimiento del neutrón de este hombre. Fijaos, esto es en 1932, la bomba de Hiroshima pues es 1942-43, con lo que ya se acaba la Segunda Guerra Mundial. Y para su funcionamiento era básico el uso de neutrones. Entonces, bueno, pues eso sería una primera aplicación que, digamos, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista armamentístico, como armas, pero tenemos una segunda aplicación, pues mucho más benigna, podríamos decir, mucho más importante para nosotros hoy en día, como es en todo el tema sanitario. Toda esta tecnología también sirve, por ejemplo, de base para todo el tema de tratamientos contra el cáncer. Entonces, hay tratamientos basados en el uso de protones, en el uso de electrones, en el uso de radiación. Entonces, como pues eso, si la bomba atómica pues destruyó millones de vidas, también esta aplicación en la otra vertiente, en la vertiente sanitaria,
pues salva al año miles y miles de vidas. Con lo cual, pues es la otra cara de la moneda. Y en un punto de vista neutral estaría también, o en intermedio entre las dos, estaría el tema de la producción energética, vía por fisión nuclear, que son las centrales nucleares actuales, o vía fusión nuclear, que son las centrales que están en desarrollo, que todavía les queda bastante tiempo y que esas podrían producir mayor energía, mucha más que las centrales nucleares actuales, y además sin producir pues residuos radiactivos que hubiera que controlar, que es el principal problema de las centrales nucleares actuales de fisión, que producen residuos radiactivos que están activos durante miles de años y entonces, bueno, pues hay que guardarlos, hay que mantenerlos y asegurarse de que no escapan y contaminan el medio ambiente. Es verdad que las centrales nucleares actuales lo que no producen es CO2 y por tanto no influyen en el calentamiento global. Pero bueno, pues cuando se desarrolle la fusión nuclear, hay un reactor en experimentación, en desarrollo, el ITER, aquí en Europa, y de hecho ahora, en este último mes, pues España ha llegado a la fase final para albergar una de las partes que tiene que tener ese reactor a modo de investigación. Y probablemente pues nos den en el concurso que se hace a nivel europeo, pues podamos ser nuestro país el que lleve a cabo el diseño de esa parte del reactor. Y están en ello. Bueno, este sería el primero de los trabajos que quedaba. El segundo, y ya enlazando con el tema de los neutrones, precisamente sería el de la espectrometría de masas. En este me voy a detener bastante menos, eh, porque aunque todo el tema técnico sería muy complicado de explicar, pues no voy a entrar en ello. Simplemente que sepáis ya del tema anterior y de los modelos atómicos que existen isótopos, que los isótopos son átomos de un mismo elemento, pero distintos entre sí porque tienen distinto número de neutrones. ¿Qué ocurre? Que en realidad de la mayoría de elementos que conocemos hay varios isótopos. Esos isótopos pueden ser más o menos estables si duran en el tiempo, podríamos decir, y pueden ser inestables si se desintegran radiactivamente en otros elementos químicos o en otros átomos. Por ejemplo, uno de los isótopos más conocidos, el carbono 14, pues es un isótopo relativamente inestable porque al cabo de miles de años o de cientos de miles de años se ha transformado en otra cosa. ¿Qué ocurre? Pues que cuando hablamos de un elemento común en la naturaleza, habitualmente ese elemento está presente en una mezcla de isótopos. Y entonces necesitamos, o sería bueno, conocer la composición de ese elemento en cuanto a isótopos. O sea, cuánto de cada isótopo tiene presente el elemento. Para eso se utilizan los espectrómetros de masas, que son estos bichos que tenéis aquí. Este sería un espectrómetro actual. Obviamente los primeros no eran así. Claro, esto de cuánto tiempo hace que conocemos todo el tema este de los isótopos. Pues fijaos, si el átomo se conoce desde principios del siglo XX, pues los isótopos no pueden ser anteriores. Pues es prácticamente paralelo. En torno a 1920-1930 es cuando se dan cuenta, que precisamente coincide con el descubrimiento del neutrón, que a lo mejor lo que el científico pensaba que era un mismo tipo de elemento, pues en realidad, aunque era el mismo elemento, pero presentaba distintos tipos de átomos. Como la única diferencia es la presencia del neutrón, la única diferencia entre esos átomos es su masa, porque todos tienen la misma carga positiva. Entonces, ¿qué hace básicamente este aparato? Pues este aparato primero calienta mucho la muestra para evaporarla, porque siempre es más sencillo trabajar con gases, y lo que hace es someterlo a campos magnéticos y a campos eléctricos para ver cómo se desvía ante ese campo eléctrico, ante ese campo magnético, el, el isótopo en cuestión o el ión del isótopo en cuestión.
¿Qué ocurre? Que aunque todos los iones de los isótopos en que se estén trabajando tienen la misma carga, porque tienen el mismo número de protones, como van variando en masa, pues el desvío no es el mismo en todos los isótopos. El campo magnético produce en ellos la misma fuerza, porque la carga es la misma, el número de protones es el mismo, pero la manera de desviarse es distinta en función de la masa. Por así decirlo, te va a costar mover más algo que pese 2 kilos que algo que pese 1 kilo. Pues esto sería algo similar. He explicado muy a grandes rasgos el funcionamiento del espectrómetro. Entonces, bueno, pues esto nos permite conocer cómo están compuestos realmente los elementos en la naturaleza en cuanto a presencia de isótopos de cada uno, permite descubrir nuevos isótopos y bueno, y las aplicaciones de los isótopos que son innumerables, desde las que ya hemos mencionado del tema sanitario, que al final lo que tú utilizas en el tratamiento contra el cáncer, pues son determinados isótopos concretos en la energía nuclear, en las centrales nucleares, también pues incluso en, en detectores de incendios, detectores de humo, pues también ahí están presentes los isótopos. Bueno, de este ya no digo mucho más. Pasamos ahora a los 3 últimos tipos de trabajo que el esquema era similar, porque era analizar una industria concreta de un producto químico concreto. Teníamos la industria del amoníaco, la industria del ácido sulfúrico y la industria del acero, podríamos decir. Empezamos con la del amoníaco, que igual pues estamos hablando de, esto ya sería de química, pero de algo que tiene un recorrido, una industria que tiene un recorrido de ciento y poco años. O sea, esta industria se inicia en el siglo XX y básicamente aquí lo que buscábamos era explicar eh, cómo fabricamos amoníaco y qué importancia tiene fabricar amoníaco. Ahí veis la imagen del proceso que se sigue actualmente para fabricar amoníaco, que básicamente es el que se descubrió pues en torno a 1910, por ahí, es lo que se llama el proceso de Haber-Bosch y por el cual recibieron el Premio Nobel de Química. Entonces, además, sirve para ver cómo una reacción aparentemente sencilla como nitrógeno más hidrógeno da amoníaco, pues puede que no sea tan sencilla de aplicar como nosotros nos pensamos. Fijaos que aquí, efectivamente, lo que estamos haciendo es meter por aquí nitrógeno e hidrógeno. El nitrógeno ha venido del aire, por tanto venía mezclado con otras cosas como oxígeno, y lo primero que hemos tenido que hacer ha sido separarlo del oxígeno, y el hidrógeno no le metemos tal cual, sino que el hidrógeno se obtiene de amoníaco y agua, que ambos llevan hidrógeno, y al final en su reacción aparece hidrógeno. ¿Qué ocurre? Que tenemos por un lado ese hidrógeno proveniente de metano y agua, y por otro lado el nitrógeno proveniente del aire, y lo primero es quedarnos con ellos solos. Pues para ello hay que calentarlo a 500 grados, usar agua, eliminar CO2, para al final tener realmente solo nitrógeno e hidrógeno, calentarlos y hacerlos reaccionar. Al hacerlos reaccionar, pues por fin obtenemos el famoso amoníaco, pero también obtenemos nitrógeno e hidrógeno. ¿Por qué? Pues porque como vimos en el tema de química, en una reacción química hay un rendimiento. No todo lo que queremos obtener se obtiene, o no todo lo que se podría obtener se obtiene. Entonces, fijaos que esta reacción solamente tiene un rendimiento entre el 10 y el 20%. Es decir, de todo el nitrógeno e hidrógeno que introducimos, solo se convierte en amoníaco entre el 10 y el 20%. ¿Y qué ocurre con el resto? Pues que sale otra vez en forma de nitrógeno e hidrógeno. ¿Qué ocurre? Que ese nitrógeno e hidrógeno le podemos reutilizar, volver a meter y volver a convertir el 10-20% en amoníaco. Entonces, si vamos repitiendo el proceso sucesivamente, pues podemos llegar a concentraciones de amoníaco del orden del 98%.
¿Y qué importancia tiene para nosotros el amoníaco? Pues el amoníaco tiene una importancia fundamental porque una vez que lo cogemos, si lo oxidamos, da lugar a ácido nítrico, el HNO3, y el ácido nítrico, a su vez, puede dar lugar con numerosos metales a nitratos. Y los nitratos son la base de los fertilizantes. Entonces, eh, básicamente es un tema para explicar el cómo fabricamos abonos y fertilizantes. Pues sí, porque estos fertilizantes lo que consiguieron a principios del siglo XX fue pues la expansión total del uso del suelo para fabricar alimentos. Se comienza a fabricar mucho más, a obtener mucho más alimento por la productividad del suelo. Entonces eso es gracias a la producción industrial del amoníaco. De hecho, se puede ver cómo la propia población mundial aumenta drásticamente en, una vez que este proceso se puede desarrollar a nivel industrial. Fijaos además, no es que al fabricar amoníaco aumente la población mundial, que también ya la población mundial había comenzado a aumentar a lo largo del siglo, finales del XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX con la revolución industrial. Pero gracias a este proceso, la fabricación de alimentos aumenta y se puede dar respuesta a toda la demanda alimenticia que ese aumento de población tuvo en ese momento. Entonces, básicamente el amoníaco es importante por eso, por el uso de fertilizantes y todo esto, pero no solo por ello, también tiene aplicaciones en el sector de explosivos, o sea, para fabricar explosivos también se usa amoníaco, también en el sector de limpieza, muchos productos de limpieza pues están basados en el amoníaco. ¿Vale? Bueno, pues esto en cuanto a este tercer trabajo. Vamos con el cuarto, que sería muy similar al anterior, sería el ácido sulfúrico. Ahora empiezo por el final. El ácido sulfúrico también se utiliza en la síntesis de fertilizantes, igual que el ácido nítrico, y también eh, en un montón de industrias más, porque como es un ácido fuerte, el ácido sulfúrico pues sirve pues, para pulir elementos, para, bueno, pues, por ejemplo, en el último tema que vamos a ver a continuación, que es en el de la metalurgia y la siderurgia, pues también el uso de ácido sulfúrico es fundamental. Por tanto, hacía falta ser capaces de sintetizar ácido sulfúrico con, con cierto grado de concentración. Entonces, ya desde el siglo XVII-XVIII se venía utilizando un método que era el método de las cámaras de plomo, que básicamente lo que hacía era coger óxidos de azufre, o primero azufre, se oxidaba el azufre para pasarlo a SO2, se volvía a oxidar para volver a pasarlo a SO3 y luego ese SO3 ya se pasaba a ácido sulfúrico. Ese era el método de las cámaras de plomo, pero el problema es que la concentración máxima de ácido sulfúrico a la que se podía llegar por este método estaba entre el 50-75%. Entonces, a comienzos del siglo XX se desarrolla un segundo método, que es el que se utiliza hoy en día, que es el método por contacto, que no voy a explicar, que al final lo que busca es lo mismo, es ir oxidando el azufre hasta llegar al ácido sulfúrico. La cosa es que este método logra concentraciones de hasta el 98-99%. Por tanto, pues es el que se aplica hoy en día. ¿Vale? Otra vez nos encontramos con industrias que requieren temperaturas relativamente altas. El método de Haber-Bosch para el ácido nítrico, no, para el amoníaco, necesitaba temperaturas del orden de 500 grados y el método por contacto, pues prácticamente igual, 450-500 grados, ¿vale? Bueno, pues llegamos al final con la metalurgia y la siderurgia, que es el que más altas temperaturas necesita, ya que estábamos hablando en el anterior de temperaturas, necesitamos temperaturas de casi 2000 grados, pero en realidad es la industria que más tiempo lleva funcionando en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Pues porque en realidad, ¿qué es metalurgia?
La metalurgia simplemente es el trabajo con los metales, fundiéndolos y con el metal fundido dándole la forma o la aplicación que a nosotros nos interese. Entonces, ¿esto desde cuándo lleva haciéndose? Pues fijaos cómo, pues desde toda la historia de la humanidad. Si a la historia de la humanidad en ciertos momentos le hemos dado como nombre precisamente el metal que era capaz de usar en un momento concreto, y así tenemos la edad del cobre, la edad de bronce, la edad del hierro, pues fijaos por qué será, pues porque eh, todo esto lleva utilizándose pues desde la antigüedad. Nosotros nos vamos a centrar, o el trabajo lo que pretendía era centrarse en la siderurgia, que es en la fabricación de acero. Entonces, el acero básicamente está basado en el uso del hierro. Entonces, es una combinación de hierro con un poquito de carbono. Muy poquito, pero lo suficiente pues, para darle unas propiedades especiales al hierro de resistencia, de maleabilidad, es decir, de poder trabajar con él sin que se rompa, fabricar pues desde planchas, desde hilos largos. Entonces eso, si lo haces con hierro normal, pues es más quebradizo y se te termina por romper. En cambio, si le añades un poquitín de carbono, pues logras trabajar con mucha más facilidad y obtener pues ese producto que es el acero, que tiene muchas ventajas respecto al hierro. En todo caso, para poder hacer todo esto necesitamos básicamente fundir hierro. ¿De dónde sale el hierro? Pues el hierro sale, no encontramos hierro puro como tal en la naturaleza, sino que siempre lo encontramos asociado a oxígeno. Es decir, lo que encontramos en las minas de hierro en realidad son óxidos de hierro. Esos óxidos de hierro hay que calentarlos brutalmente, os digo, hasta 2000 grados, y para ello lo que hacemos es meterlo en un horno tremendamente grande, pues prácticamente de 30, 40, 50 metros de altura, y por eso se los llama altos hornos. Estos altos hornos, por ejemplo, en España han tenido muchísima presencia esta industria en el norte, pues en el País Vasco, en Cantabria, pues era una zona donde había muchísimos altos hornos de esto. Hoy en día ya, pues esa industria ya en los últimos 20, 30 años ha ido desapareciendo de esa zona de nuestro país. Pero bueno, ha tenido mucha importancia incluso en nuestro propio país. Entonces, claro, para poder eh, alcanzar esas temperaturas con los óxidos de hierro, pues necesitábamos un combustible que nos permitiera alcanzar esas temperaturas. ¿Qué combustible se usaba? Pues básicamente carbón, tipo de carbón que se pudiera quemar con facilidad. Y entonces, bueno, pues por eso la industria siderúrgica siempre ha ido muy unida a la industria del carbón. Pues básicamente se quema el carbón y cuando se alcanzan ya esos 2000 grados, pues aparte de que el hierro se ha podido separar por descomposición térmica del oxígeno en los óxidos, pues aparte ya obtenemos hierro fundido, que en ese momento o se le da ya forma o se le puede mezclar con el carbono para dar lugar al acero. Aquí simplemente pues que sepáis los grandes tipos de aceros que hay. Hay aceros que solo tienen hierro y carbono. Aquí cuando decimos que tienen carbono no penséis que aquí hacemos una mezcla de mitad y mitad. Mitad hierro, mitad carbono, ni mucho menos. O sea, normalmente el acero, al hierro le añadimos una pequeña cantidad de carbono de forma que como mucho pues puede tener un 2, un 5%, como muchísimo, de carbono el acero resultante. Entonces, bueno, pues si lo que queremos es hacer planchas, eh, lanzas de acero, pues lo que haríamos sería básicamente mezclar simplemente hierro con, pues entre un 0,5, un 1, un 2% de carbono y ya está. Eso nos serviría pues básicamente para hacer planchas de acero. Si queremos hacer ya utensilios un poquito más precisos, más pequeños, con formas concretas, pues tipo tornillos, tuercas, tubos. Bueno, pues entonces lo que hacemos es, aparte de al acero, aparte de añadir carbono, le podemos añadir algún que otro metal. Esos serían los aceros aleados,
porque aparte de carbono llevan otro tipo de metales en muy pequeña cantidad, pero lo justo para que el acero resultante pues, pues nos permita fabricar, pues ya os digo, pues tornillos, tuercas, tuberías, tubos, ¿vale? Y luego habría un tercer tipo de acero que quizás sea el que más os suene, por el tema de las sartenes, que es el acero inoxidable. ¿Vale? En realidad las sartenes no están hechas de acero inoxidable, pero puede que lo hayáis oído relacionado con ello. Este acero, además del carbono, lo que lleva es, y en bastante cantidad, hasta en un 10%, lleva cromo. Y eso da lugar pues, a un acero que, si ya de por sí el acero se oxida con mucha mayor dificultad que el hierro, que se oxida con relativa facilidad, y es una de las ventajas del acero respecto al hierro, el que podríamos decir no se oxida, digamos con propiedad se oxida con más dificultad. Bueno, pues dentro del acero se puede fabricar un acero que prácticamente no se oxide absolutamente nada. Y ese sería el acero inoxidable. Bueno, pues este sería el otro tipo de industria. Todo esto que acabamos de contar de la siderurgia, la metalurgia, la industria del ácido sulfúrico y la industria del amoníaco, pues son temas que prácticamente hay carreras que se dedican exclusivamente a ellos. Pues carreras como la ingeniería química, como la ingeniería de materiales, están centradas en todo esto que acabamos de contar. Bueno, pues hasta aquí estos 5 trabajos que quedaban sin presentar por si alguien tiene la curiosidad de querer saber de qué iban estos temas. Y ya sí que mañana os subiré los, los apuntes de formulación para que podamos repasar un poquito, sobre todo por vuestra cuenta, aunque yo os iré haciendo alguna anotación, alguna aclaración, eh, pues todo el tema de la química inorgánica, de la formulación inorgánica, que en segundo os hará falta. ¿Vale? Bueno, pues nada más. Hasta luego, chicos.